Estamos a puertas de celebrar un año más el redescubrimiento de las Escrituras. Estamos hablando de la reforma protestante, que trajo nuevamente el Evangelio a nuestros hogares, a nuestras familias. Claro, estamos hablando aproximadamente de 500 años atrás, pero para poder entender lo que la reforma es, tenemos que ir a las Escrituras, porque las Escrituras lo que hacen es mostrarnos cómo Dios a través de su palabra puede traer una transformación y un cambio a una sociedad. Quiero hablar acerca de una serie que vamos a estar en este tiempo compartiendo sobre el hallazgo de las Escrituras y la reforma en nuestros días. El primer punto que quiero tocar es de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 13, donde dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Lo que podemos ver en esta porción de la Escritura es cómo la palabra de Dios tiene el poder para traer convicción de una condición en la que cada persona ha nacido en este mundo. Y acá vamos a ver cómo el rey Josías trae arrepentimiento no solamente a su vida, sino a toda una población por causa de las Escrituras. ¿Qué cosa es lo que las Escrituras nos proporcionan que permite esto en la vida de cada ser humano? Bueno, las Escrituras, lejos de ser solamente escritos religiosos como muchas personas quieren manifestar acerca de la ley de Dios o de las escrituras bíblicas, traen el testimonio de Dios de cuál es la condición en la que cada persona nace en este mundo. Y cómo es que Dios, a través del Evangelio, trae la respuesta a esa condición en la que el ser humano está sumergido. Lo que nosotros vemos aquí es que sin la palabra de Dios, el ser humano está a merced de un mundo que simplemente lo mantiene atrapado y no hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar su condición. Sin embargo, a pesar de esa condición en la que el hombre está, Dios en su misericordia permite acercarse a la vida del hombre con el propósito de que el hombre pueda comprender su condición, y lo hace a través de las Escrituras. Durante el reinado del rey Josías, el pueblo de Judá había caído en la idolatría y la corrupción, tal como el mundo es actualmente. El templo de Dios estaba descuidado y el libro de la ley simplemente olvidado, como muchas personas hoy en día pueden tener una Biblia en su casa, pero no la usan, no la leen. Y hoy la Biblia la tenemos en diferentes formatos, porque no solamente la tenemos físicamente disponible, sino también a través de diferentes plataformas para el celular, para la computadora. O no importa cuál sea la tecnología que usas, siempre va a haber una Biblia disponible para ti. Ahora, en el caso de Josías, él llamó al sacerdote Hilcías y le pidió restaurar el templo. Él, Hilcías, cuando encuentra el libro de la ley, símbolo de la palabra,
pero también símbolo del abandono en el que el hombre está sin la palabra de Dios. Ahora, vivimos en una generación saturada por información, pero hambrienta de la verdad. Mucha gente está buscando respuestas. Antes del siglo XVI, estaba hoy hablando propiamente de la Reforma, la palabra de Dios estaba oculta al pueblo. Era escrita solamente en latín y estaba restringida solamente al clero. Pero cuando Lutero, al estudiar Romanos, el libro de Romanos, halló el Evangelio, el mundo espiritual cambió para él, pero también el mundo espiritual de la época cambió por causa del Evangelio. Y esto no es diferente a lo que ocurrió con Hilcías, el sacerdote que halló las escrituras y se las da al rey Josías. Y es interesante poder ver y estar expectantes de cómo esto trae un cambio. Solamente la lectura de la palabra. ¿Cuál fue la reacción ante la palabra de Dios? Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11, que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Qué ocurrió para que este hombre venga en un arrepentimiento y rasgue sus vestiduras? El entendimiento que solo puede traer la palabra de Dios es lo que trae eso. Josías, al escuchar la palabra, comprendió cuán lejos estaba él del Señor y pudo comprender también su condición. Rasgar sus vestidos era símbolo de un profundo dolor y arrepentimiento. El impacto que trajo la palabra de Dios sobre su vida fue inmediato. En ese momento, el rey, él siendo el más poderoso del reino en ese momento, lo primero que hizo fue humillarse ante Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios hace en la vida de una persona. La palabra de Dios revela no solamente la verdadera condición del corazón del hombre. Y esto no es algo para jactarse ni vanagloriarse, porque la naturaleza del hombre es una naturaleza corrupta, sumergida al pecado y condenada, porque Dios va a traer juicio. Y esto fue lo que trajo sobre la vida del rey Josías, lo que lo llevó a humillarse y a buscar a Dios de todo corazón. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de este texto nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios produjo en la vida del rey Josías y por ende a todo el pueblo en ese momento. Cuando la Biblia es leída con reverencia, no solamente le informa al hombre su condición, sino cuando el hombre puede ver su condición y responde al llamado de Dios sobre su vida, lo que esta palabra hace es transformar. Y esto lleva al hombre a un arrepentimiento genuino y a un quebrantamiento y un deseo en el corazón de obedecer a Dios, de hacer las cosas correctamente. Esto mismo ocurrió con Lutero, cuando al leer las Escrituras se dio cuenta de su incapacidad para salvarse. Y él vivía atormentado porque él sabía que era pecador, pero no sabía cómo podría solucionar su problema. Pero la palabra de Dios lo llevó a un arrepentimiento genuino, un renacer de nuevo. Ese arrepentimiento que vino en la vida del rey Josías y de todo un pueblo. Veamos qué más ocurrió en Segunda de Reyes, capítulo 23. Voy a leer los primeros versículos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después el rey se puso en pie junto a la columna
e hizo pacto delante de Jehová al andar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Este redescubrimiento de la palabra en la vida del rey Josías no se quedó en una emoción. Probablemente cuando alguien escucha la palabra, esto trae esperanza, vida, porque la palabra de Dios es vida, es Dios hablando a nuestros corazones. Pero esto no se quedó en una emoción. Josías reunió a toda la nación y leyó las escrituras públicamente y renovó el pacto que el pueblo tenía con Dios. Esta es la hora en que Dios también está queriendo que cada persona que quiere tener una relación con Dios necesita redescubrir quién es Dios a través de las Escrituras. Solo las Escrituras pueden traer esta revelación a la vida y al corazón de una persona. La palabra de Dios no solamente va a transformar vidas e individuos, va a traer una transformación en comunidades. Y esto fue lo que pasó con el rey Josías. Toda la nación fue bendecida. Pero esto no está lejos de lo que ocurrió también en el tiempo de la Reforma. Así como Josías convocó al pueblo a volver al pacto, los reformadores convocaron a la iglesia a volver a las Escrituras. La lectura pública de la Biblia trajo arrepentimiento, fe y renovación. La Reforma no comenzó con espadas, no comenzó con peleas, simplemente empezó cuando la lectura de la palabra de Dios comenzó a abrirse, es decir, con la Biblia abierta y la gente leyendo. Dios desea hoy que nosotros como iglesia no solamente escuchemos su palabra, sino que pongamos esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos leer la palabra, porque solo la palabra puede traer arrepentimiento genuino y una vida conforme a Dios. No basta solo con leer la palabra, necesitamos obedecerla. Y el hacerlo es una obra que Dios produce en nosotros. La Biblia claramente nos enseña que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago 1:22 lo resume así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué podemos decir acerca de este evento con Josías? Claramente, paralelo a la reforma, podemos decir que la reforma que necesitamos en nuestras propias vidas y que nuestra nación necesita, que nuestros pueblos necesitan, que nuestra congregación necesita, es una reforma que empieza en el corazón. Y así como Hilcías halló el libro de la ley en el templo y se lo dio al rey y el rey la leyó, es tiempo de que tú y yo sigamos exponiendo la palabra de Dios a nuestras propias vidas. De la misma manera, el redescubrimiento del Evangelio que trajo en la Reforma Protestante una transformación a la iglesia, hoy lo que Dios quiere es empezar a producir una nueva reforma, pero una nueva reforma en el corazón de cada persona. Dios quiere que volvamos a la fuente de su palabra, que leamos su palabra, que creamos y que obedezcamos. Te aseguro que el Espíritu Santo se va a encargar de hacer aquello que necesitamos. La Biblia nos enseña en el Salmo 119, versículo 105, que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Permíteme orar por ti en esta hora, en este mes que estamos celebrando la reforma. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Una vez más, de poder venir a ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando en medio de cada uno de los corazones que hoy se reúnen para escuchar este tiempo, este mensaje con el propósito
y único objetivo de venir nuevamente a ti a través de tu palabra. Espíritu Santo, sé que tú eres el que obras. Sabemos que solo tú puedes producir vida y oramos para que así sea. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú eres una persona que recién estás escuchando la palabra, escuchando el Evangelio, quiero animarte a que te integres a la iglesia y que busques crecer a través de la escritura bíblica, para que tu relación con Dios sea una relación sólida, no basada en un criterio personal o en algo en lo que muchas veces se convierte en muchas relaciones con Dios. Mucha gente se hace una idea de Dios y sigue un Dios de acuerdo a su imaginación. Pero cuando tú vas a las escrituras bíblicas, comienzas a empezar a tener una relación con el Dios de la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere. Dios te bendiga.